Continuamos con más informaciones desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV. Inmediato vamos a escuchar algunos temas que va a informar la plataforma Juntos a propósito del caso Odebrecht. Se encuentra en este momento Gustavo Hernández, quien es miembro de esta plataforma, quien vamos a escuchar de inmediato. Bueno, sí, en efecto, nos queríamos referir hoy a un tema capital en la vida venezolana de hoy, que es el tema de la corrupción, ¿no? Si algo marca estos últimos años de la vida venezolana de manera muy clara, es el tema de la corrupción. Ahora, este tema de la corrupción ha sido justificado, entre comillas, en las altas esferas del gobierno y de alguna forma también de sectores de la oposición con el asunto del financiamiento de la actividad política. En Venezuela, desafortunadamente, es la única nación de América Latina y una de las pocas del mundo donde está prohibido el financiamiento público de las campañas electorales y de la política. Lo que significa que indirectamente lo que se está diciendo es que la política es un asunto privado. De manera que donde se deciden los grandes temas de la vida del país, la Constitución lo coloca en el ámbito privado. Esto ha traído una inmensa corrupción. El caso tal vez más emblemático de esa corrupción es el caso de Odebrecht. Venezuela, según informes que llegan de Brasil, es el segundo país donde Odebrecht repartió más coimas, más dinero ilícito, más corrupción para conseguir contratos. Ahora, este es el único país donde prácticamente la investigación no avanza, donde no hay ningún detenido, donde la fiscalía y los tribunales se hacen los distraídos frente a un tema tan grueso como este, donde se han señalado altísimas esferas del gobierno nacional con nombre y apellido y se han señalado también, no tan expresamente, pero también se ha señalado a sectores de la oposición de haber recibido este tipo de prebendas y de coimas, ¿no? De manera que ante esta situación que nosotros consideramos inadmisible, estamos proponiendo que se constituya desde la sociedad civil con personalidades de diferentes sectores de la vida nacional, una comisión que pueda hacer una comisión desde la sociedad civil que pueda hacer una investigación a fondo, que establezca responsabilidades políticas sobre este asunto de Odebrecht, que es un asunto sencilla y llanamente escandaloso en la vida venezolana de hoy. Hemos propuesto algunos nombres como Pedro Rondón Haces, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, como Brito Figueroa, que es un militante del chavismo, o como Enrique Ochoa Antich, para que conjuntamente con Transparencia Venezuela y otras organizaciones no gubernamentales puedan, digamos, hacer una investigación verdadera, completa, oportuna, a fondo sobre esta cosa que, repito, es absolutamente escandalosa e inadmisible en la vida nacional. Nosotros también estamos estudiando la posibilidad de proponer una reforma constitucional o una enmienda tal vez que haga posible que la Constitución admita el financiamiento público de las campañas electorales, que haga este financiamiento que sea transparente frente al país, que sea un financiamiento moderado y que pueda ser, digamos, evaluado permanentemente. Porque es absolutamente terrible que puedan ingresar, o que de hecho ingresan dineros de la corrupción o de los grupos económicos poderosos o de cosas aún peores a la actividad política, a las campañas electorales. Ha habido casos en Venezuela donde eso ha ocurrido y realmente son escandalosos, ¿no? Bueno, en Valencia y en otras ciudades ha habido también injerencia de otros sectores vinculados al delito también en cosas electorales. Creo entonces que estas iniciativas pudieran contribuir a enfrentar un tema que, repito, es un tema de fondo, uno de los problemas más importantes que tiene la sociedad venezolana de este tiempo, que es el tema de la corrupción. Buenos días, mi nombre es Orángel Palma, miembro principal del Movimiento 11 en el Estado Bolívar, miembro de la Dirección Nacional de Promotora de Juntos y Alternativa 1 en Venezuela. Otro de los temas que a nosotros nos competen en el día de hoy es el tema salarial. Es un tema realmente
de la columna vertebral del desarrollo de un país y que vemos hoy cómo el gobierno de manera impulsiva, de manera compulsiva, ha venido haciendo aumentos salariales sin ningún tipo de impacto positivo para el poder adquisitivo de los trabajadores. Desde que Maduro llegó a la presidencia, en el 2013 se han realizado 21 aumentos salariales y 14 aumentos al ticket de alimentación, y sin embargo vemos que cada día el poder adquisitivo para los trabajadores es cada vez menos, porque no se encuentra respaldado, primero, por una política económica seria, y segundo, porque debe pasar por una representación de consulta donde existan factores que evalúen de qué manera puede impactar positivamente, como en otros países del mundo, un aumento salarial. Por eso en el día de hoy nosotros desde Juntos proponemos que se abra una mesa de diálogo, no para decisiones políticas, sino para decisiones realmente salariales y económicas, y crear un pacto antiinflacionario. Esta comisión o esta mesa de diálogo debería estar integrada por la oposición venezolana, por el gobierno nacional, por los trabajadores y por los empresarios, de manera de que podamos discutir a fondo la problemática salarial y de qué manera nosotros podemos aportar a la familia venezolana en este momento tan difícil una ayuda que depende necesariamente de su trabajo. Igualmente tenemos que incluir en esta parte salarial bastante importante a los pensionados y jubilados del país, que son los olvidados por este gobierno. No es posible que un pensionado y jubilado que ha dado toda su vida al trabajo y al servicio de un país que ha levantado una familia no tenga en el día de hoy ni siquiera para comprarse un kilo de queso o un cartón de huevo con la pensión que dicen que es una de las mejores pensiones del mundo, que realmente no sabemos realmente cómo el presidente puede decir tal cosa, pues. Entonces, nosotros desde Juntos hemos venido proponiendo, o proponemos el día de hoy, que se abra una mesa de diálogo donde podamos discutir el asunto salarial de los trabajadores en Venezuela. Bien, muchas gracias. Escuchamos las declaraciones de Orangel Palma, miembro de Juntos, de la plataforma Juntos, quien ha manifestado una propuesta entonces para poder atender todo este tema económico en nuestra nación. Es parte de la información. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.